El contrato social, libro segundo, capítulo cuarto, de los límites del poder soberano. Si el Estado o la ciudad no es más que una persona moral cuya vida consiste en la unión de sus miembros, y si el más importante de sus cuidados es el de la propia conservación, preciso le es una fuerza universal e impulsiva para mover y disponer de cada una de las partes de la manera más conveniente al todo. Así como la naturaleza ha dado al hombre un poder absoluto sobre todos sus miembros, el pacto social da al cuerpo político un poder absoluto sobre todos los suyos. Es este el mismo poder que, dirigido por la voluntad general, toma, como ya he dicho, el nombre de la soberanía. Pero además de la persona pública, tenemos que considerar las personas privadas que la componen, cuya vida y libertad son naturalmente independientes de ella. Se trata, pues, de distinguir debidamente los derechos respectivos de los ciudadanos y del soberano y los deberes que tienen que cumplir los primeros en calidad de súbditos del derecho que deben gozar como hombres. Os suplico que no os apresuréis, atentos lectores, a acusarme de contradicción. No he podido evitarla en los términos, vista la pobreza del idioma, pero continuad. Conviénese en que todo lo que cada individuo enajena mediante el pacto social de poder, bienes y libertad es solamente la parte cuyo uso es de trascendencia e importancia para la comunidad. Mas es preciso convenir también que el soberano es el único juez de esta necesidad. Tan pronto como el cuerpo soberano lo exija, el ciudadano está en el deber de prestar al Estado sus servicios. Mas éste, por su parte, no puede recargarles con nada que sea inútil a la comunidad. No puede ni aun quererlo, porque de acuerdo con las leyes de la razón, como con las de la naturaleza, nada se hace sin causa. Los compromisos que nos ligan con el cuerpo social no son obligatorios, sino porque son mutuos, y su naturaleza es tal que al cumplirlos no se puede trabajar por los demás sin trabajar por sí mismo. ¿Por qué la voluntad general es siempre recta? ¿Y por qué todos desean constantemente el bien de cada uno? Si no es porque no hay nadie que no piense en sí mismo al votar por el bien común. Esto prueba que la igualdad de derecho y la noción de justicia que la misma produce se derivan de la preferencia que cada una se da y por consiguiente de la naturaleza humana, que la voluntad general, para que verdaderamente lo sea, debe serlo en su objeto y en su esencia, debe partir de todos para ser aplicable a todos, y que pierde su natural rectitud cuando tiende a un objeto individual y determinado, porque entonces, juzgando de lo que nos es extraño, no tenemos ningún verdadero principio de equidad que nos guíe. Efectivamente, tan pronto como se trata de un derecho particular sobre un punto que no ha sido determinado por una convención general y anterior, el negocio se hace litigioso, dando lugar a un proceso en que son partes los particulares interesados por un lado y el público por el otro, pero en cuyo proceso no descubre ni la ley que debe seguirse, ni el juez que debe fallar. Sería, pues, ridículo fiarse o atenerse a una decisión expresa de la voluntad general, que no puede ser sino la conclusión de una de las partes y que por consiguiente es para la otra una voluntad extraña, particular,
inclinada en tal ocasión a la justicia y sujeta al error. Así como la voluntad particular no puede representar la voluntad general, esta a su vez cambia de naturaleza si tiende a un objeto particular, y no puede en caso tal fallar sobre un hombre ni sobre un hecho. Cuando el pueblo de Atenas, por ejemplo, nombraba o destituía a sus jefes, discernía honores a los unos, imponía penas a los otros, y, por medio de numerosos decretos particulares, ejercía indistintamente todos los actos del gobierno. El pueblo entonces carecía de la voluntad general propiamente dicha. No procedía como soberano, sino como magistrado. Esto parecerá contrario a las ideas de la generalidad, pero es preciso dejarme el tiempo de exponer las mías. Concíbese desde luego que lo que generaliza la voluntad no es tanto el número de votos, cuanto el interés común que los une, pues en esta institución cada uno se somete necesariamente a las condiciones que impone a los demás. Admirable acuerdo del interés y de la justicia que da a las deliberaciones comunes un carácter de equidad eliminado en la discusión de todo asunto particular, falto de un interés común que una e identifique el juicio del juez con el de la parte. Desde cualquier punto de vista que se examine la cuestión, llegamos siempre a la misma conclusión, a saber que el pacto social establece entre los ciudadanos una igualdad tal que todos se obligan bajo las mismas condiciones y todos gozan de idénticos derechos. Así, por la naturaleza del pacto, todo acto de soberanía, es decir, todo acto auténtico de la voluntad general, obliga o favorece igualmente a todos los ciudadanos, de tal suerte que el soberano conoce únicamente el cuerpo de la nación, sin distinguir a ninguno de los que la forman. ¿Qué es, pues, lo que constituye propiamente un acto de soberanía? No es un convenio del superior con el inferior, sino del cuerpo con cada uno de sus miembros. Convención legítima porque tiene por base el contrato social. Equitativa porque es común a todos. Útil porque no puede tener otro objeto que el bien general. Y sólida porque tiene como garantía la fuerza pública, el poder supremo. Mientras que los súbditos están sujetos a tales convenciones, no obedecen más que su propia voluntad, y, de consiguiente, averiguar hasta dónde se extienden los derechos respectivos del soberano y los ciudadanos. Es inquirir hasta qué punto éstos pueden obligarse para con ellos mismos, cada uno con todos y todos con cada uno. De esto se deduce que el poder soberano, con todo y ser absoluto, sagrado e inviolable, no traspasa, ni traspasar puede los límites de las convenciones generales, y que todo hombre puede disponer plenamente de lo que le ha sido dejado de sus bienes y de su libertad por ellas, de suerte que el soberano no está jamás en el derecho de recargar a un súbdito más que a otro, porque entonces la cuestión conviértese en particular y cesa de hecho la competencia del poder. Una vez admitidas estas distinciones, es tan falso que en el contrato social haya ninguna renuncia verdadera de parte de los particulares, que su situación, por efecto del mismo, resulta realmente preferible a lo anterior, y que en vez de una cesión, solo hacen un cambio ventajoso de una existencia incierta y precaria por otra mejor y más segura. El cambio de la independencia natural por la libertad, del poder de hacer el mal a sus semejantes por el de su propia seguridad,
y de sus fuerzas que otros podían aventajar por un derecho que la unión social hace invencible. La vida misma que han consagrado al Estado está constantemente protegida, y cuando la exponen en su defensa, ¿qué otra cosa hacen sino devolverle lo que de él han recibido? ¿Qué hacen que no hicieran más frecuentemente y con más riesgo en el estado natural, cuando, librando combates inevitables, defendían con peligro de su vida lo que les era indispensable para conservarla? Todos tienen que combatir por la patria cuando la necesidad lo exige. Es cierto, pero nadie combate por sí mismo. ¿Y no es preferible correr por la conservación de nuestra seguridad una parte de los riesgos que sería preciso correr constantemente, tan pronto como ésta fuese suprimida? Página 31.